Buenas noches, queridos amigos. Soy Nasli Kalinina y les doy la bienvenida nuevamente a nuestra tertulia virtual de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Exterior, FILBEX, que es parte de la organización Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. Esta vez con un tema muy interesante. ¿Puede cualquier persona bilingüe hacer traducciones literarias? Pues la respuesta nos la trae nuestra invitada especial, nuestra querida Patricia Scheffer-Roder, quien es escritora, traductora literaria, editora, poeta y gestora cultural. Nació en Venezuela y reside en Puerto Rico. Entre sus traducciones literarias al español están las novelas El mundo oculto de Shemin Safir, Por la ruta escarlata y Mi dulce curiosidad, ambas de Amanda Hale y premiada en los International Latino Book Award ILBA 2019 y 2020 en los Estados Unidos. Como mejor traducción de novela, en 2011 obtuvo el primer premio del 20º concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en Miami, Estados Unidos, por su cuento Ignacio. Sus cuentos y poemas han aparecido en muchas compilaciones como Letras derramadas, Crónicas del huracán María, Voces para la historia y Divina, La mujer en 20 voces, que recibió segundo premio en ficción por varios autores en los ILBA 2019. En narrativa breve publicó Yara y otras historias, y A la sombra del mango, que recibió mención de honor en los ILBA 2020. En Sigleme 575, poesía minimalista, Patricia propone una novedosa forma poética que ha tenido gran aceptación internacional. Desde 2015 organiza el certamen internacional de Siglame 575, Di lo que quieres decir, de cual se publica anualmente una antología que incluye los mejores poemas del concurso y que recibió segundo premio en poemario por varios autores en los ILBA 2019. Patricia Scheffer-Roder es miembro de la International Society of Latino Authors, la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, el PEN de Puerto Rico Internacional, la American Translation Association y la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Así que como ven, estamos de lujo, de fiesta con semejante invitada. Así que bienvenida, amiga. Muchas gracias, Nasby, por haberme invitado a este programa de ustedes. Y bueno, muchas gracias a Filbex también, ¿no? Por haber pensado en mí. Bueno, el tema de hoy de verdad que es muy interesante, por lo menos para mí lo es, porque justamente me acabo también de graduar como traductora, todavía no literaria, pero allí voy, tratando de aprender. Felicidades. Muchísimas gracias. Y de verdad que para mí justamente es un gran honor tenerte acá como maestra en la materia. Así que las pantallas son todas tuyas. Ok, chévere, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero quiero distinguir esto me parece muy importante porque hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Yo quiero distinguir entre la traducción y la interpretación, ¿no? Hay mucha gente que lo confunde, piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. La traducción se hace de manera escrita y la interpretación es oral o en lenguaje de señas. Entonces, esto es bien importante porque pues hay gente que dice, tradúceme aquí, y lo que quieren es que uno interprete, ¿no? Eso, son detallitos. Sin embargo, pues no pretendo hablar ahora de cosas muy profundas de traductología ni nada por el estilo, pero esto sí me parece siempre que es bien importante. Entonces, bueno, pues primero que todo, un traductor, o en este caso, una traductora, yo, ¿no? Es la persona que comprende el significado de un texto en un idioma de partida y produce un texto con significado equivalente en un idioma de llegada.
o idioma meta, ¿no? Porque es la meta a donde uno quiere llegar. Yo soy traductora literaria y escritora, ¿no? Como dijo Nasby ahora hace un ratito. Yo escribo narrativa y poesía y traduzco, pues, literatura y lírica para adultos y para niños. Yo nací en Venezuela y mis padres son alemanes, entonces pues yo crecí bilingüe, español-alemán. Y desde que yo tengo memoria, pues me tocó interpretar para mis familiares alemanes que venían de visita a Venezuela y querían interactuar con nuestros amigos, ¿no? Entonces pues me tocaba interpretar del alemán al español, del español al alemán y todo eso, pues, y de manera muy empírica, por supuesto, ¿no? Una niña pequeña dándole a los dos idiomas para adelante y para atrás, pues, ¿no? Y bueno, pues muchos años después, y por las vueltas que da la vida, hoy en día traduzco del inglés y del alemán al español. En este momento, pues ya tengo más de 25 años de experiencia en este oficio, ¿no? Esto es un oficio muy exigente y solitario, pero también le puede traer a uno muchas y grandes satisfacciones, ¿no? Como por ejemplo, pues esos premios que me gané, pues uno siente realmente el espaldarazo, ¿no? Moral cuando a uno lo premian por algo que a uno le gusta hacer, ¿no? Es algo muy bonito. Entonces, bueno, pues quiero comentarles, ¿no? Que lo que nos trae hoy aquí, ¿puede cualquier persona que sabe 2 idiomas ser traductor? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque es necesario que el traductor conozca los 2 idiomas o las 2 lenguas, ¿no? Es necesario saber y dominar los 2 idiomas, ¿no? Para traducir a nivel profesional. Pero eso solamente, pues, no es suficiente, saber los 2 idiomas. No es suficiente, ¿no? Porque traducir no se trata de sustituir una palabra por otra. Para traducir hay que comprender el sentido de lo que el autor quiere transmitir, ¿no? Entonces hay que comprender el sentido, hay que procesarlo y hay que expresarlo en esa lengua de llegada, en esa lengua meta, ¿no? De una manera en que los demás también puedan entenderlo con facilidad. Eso es bien importante, ¿no? Por eso no cualquier persona que hable 2 idiomas puede traducir. Sobre todo en la traducción literaria, pues es importante que el traductor también sea escritor. De hecho, el traductor es autor de la obra traducida, ¿no? De su obra, de la obra que esa persona está traduciendo. Y el traductor conserva los derechos sobre la obra que tradujo. Eso es bien importante porque hay mucha gente que no lo sabe y que a veces piensan que lo están contratando y entonces que de por sí tiene que ceder los derechos, pues no es así. Entonces es muy importante que se reconozca el papel esencial del traductor en este arte, que es el arte de poner la literatura al alcance de nuevos públicos, ¿no? Personalmente, pues siempre que yo traduzco una obra de otra persona, yo registro mi traducción y le hago el copyright, ¿no? Y eso después es bien importante. Entre los últimos libros que he traducido del inglés al español en los últimos años, pues están estos, El mundo oculto de Shamim Zarif, que ya lo mencionaron, está Mi dulce curiosidad y está Por la ruta escarlata. Estos 2 libros se ganaron un premio a mejor traducción en los ILBA, ¿no? Y bueno, también he traducido cuentos y canciones navideñas del alemán al español, ¿no? Entonces, bueno, pues el oficio de la traducción es muy exigente y muy laborioso, ¿no? Es una labor de hormiguita, ¿no? Y por eso mismo un buen traductor tiene que ser un buen planificador, tiene que prestar atención a los detallitos, tiene que ser curioso, tiene que ser objetivo, preciso, riguroso y crítico.
O sea, esto es un oficio que no es que cualquiera se sienta y empieza a hacerlo así. No, esto requiere muchas habilidades también, ¿no? Entonces, esta persona, este traductor, debe tener conocimientos lingüísticos, terminológicos, enciclopédicos, culturales, y también tiene que tener destrezas de traducción, que uno las puede aprender pues estudiando traducción. Debe tener destrezas de investigación y de documentación también, ¿no? Y encima de todo esto también, pues debe ser una persona creativa y debe saber aplicar pues el razonamiento lógico, ¿no? Para solucionar cualquier problema que se le presente. Entonces, es muy importante entender que el traductor tiene que empaparse del tema que va a traducir, ¿no? Debe conocer el tema, debe investigar ese tema a profundidad, y todo esto pues requiere de un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo también, ¿no? Porque pues hay que saber de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta novela que tengo aquí, Mi dulce curiosidad, que se ganó el premio, esta novela de Amanda Hale está escrita como dos historias paralelas que se desarrollan en diferentes momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, una es durante el Renacimiento en Europa, por eso esta mano, pues se ve como una mano anatómica de un dibujo de aquella época, y la otra, pues es en nuestros días, ahora en Canadá. Entonces, bueno, pues tuve que repasar varios temas de historia, tuve que repasar muchísimo de cosas de ciencia, ¿no? Porque en la novela la medicina juega un papel muy importante en la trama, y también la música, ¿no? Porque esta novela pues tiene de todo un poco, y entonces pues yo me tuve que empapar de todas esas cosas, y la verdad es que la pasé muy bien porque tuve que hacer muchísima investigación, pero a mí me encanta hacer investigación, ¿no? Entonces, así que yo me disfruté muchísimo traduciendo esa novela, ¿no? Luego, pues, entre otras destrezas y conocimientos que debe tener el traductor, están saber interpretar el sentido de lo que el autor quiere decir, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, para poder interpretar el sentido, pues el traductor debe dominar la gramática, debe dominar las usanzas del idioma de partida, del idioma origen, ¿no? Y debe comprender la cultura del ambiente en el que se desarrolla, pues, ese texto original, ¿no? Esa novela o ese cuento o lo que sea que sea, pues, de traducción literaria. Tiene que entender la cultura de ese ambiente, ¿no? El traductor debe, después de tener todo esto, ¿no? De manera integral, debe poder procesar toda esta información de una forma muy integral. Y entonces la tiene que luego, ¿no? Luego de procesarla, tiene que poder expresarla con las mismas herramientas, pero en el idioma meta. Las herramientas, ¿cuáles? La gramática, los modismos y la cultura, ¿no? Entonces, pues es un proceso mental muy, muy fuerte y muy interesante, y es como muy global, ¿no? O sea, usas muchísimas partes, pues, del cerebro y muchísimas habilidades al mismo tiempo. En esta otra novela, Por la Ruta Escarlata, que pues también se ganó el premio, y también es de Amanda Hale, también a ella le gusta escribir historias paralelas, no sé. Entonces, en esta novela, que yo le tengo mucho cariño, un cariño especial a esta novela, es sobre la conquista de México por Hernán Cortés y la relación de Hernán Cortés con la Malinche, que fue su intérprete, ¿no? En ese asunto lo ayudó pues a conquistar México, ¿no? Entonces, la otra historia tiene que ver con la diáspora de Guatemala. Entonces,
En el caso de esta novela, yo le tengo un especial cariño porque yo misma, como hija de padres inmigrantes, ¿no? Que se fueron de su tierra, ¿no? Para buscar una mejor vida, también como traductora y sobre todo como latinoamericana, ¿no? Pues yo me veo reflejada casi en todos los personajes de la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque la novela tiene que ver con el exilio, ¿no? Y pues yo me veo reflejada en eso porque me veo reflejada en cualquier persona que esté en el exilio haciendo lo que puede, ¿no? Con lo que tiene y con el corazón pues dividido entre la tierra que lo vio nacer a uno y la tierra que le abre los brazos a uno para ayudarle o para permitirle sobrevivir. Entonces, pues esa novela le tengo un cariño especial. Y pues también fue muy lindo que se ganó ese premio en los ILBA, en los ILBA, ¿no? Volviendo a esto, para que una traducción sea buena, los detalles y las finezas con que se expresa el sentido original en la lengua original, ¿no? Deben poder, pues, reflejarse en el idioma de llegada, ¿no? Y esos detalles y esas finezas se expresan mejor cuando, cuando uno tiene ese manejo fino y la profundidad también que tienen los hablantes nativos, ¿no? Del idioma meta. Por eso es que la mayoría de los traductores traducen a su lengua materna, ¿verdad? Entonces, pues, en el caso mío, yo tengo dos lenguas maternas. Pues, yo hablo alemán y hablo español desde que nací. Entonces, tengo esas dos lenguas maternas. Sin embargo, pues, en el caso mío, yo me he acostumbrado más a traducir al español porque pues hay más demanda, ¿no? Para traducir al español aquí en estos países que para traducir al alemán. Entonces, pues yo traduzco del inglés al español y del alemán al español, ¿no? Yo escribo en español, escribo en inglés, escribo en alemán, no tengo problema con eso, pero pues de alguna manera el mercado me ha llevado a traducir al español, ¿no? Y bueno, pues esas son esas cositas que van pasando en la vida, ¿no? El traductor pues trabaja un texto origen, ¿no? Un texto original para producir otro texto que muestre un equilibrio, ¿no? Entre la fidelidad al texto original y la transparencia, ¿no? La transparencia del idioma. ¿Qué significa eso? Bueno, la fidelidad, pues, es bastante obvio, ¿no? Que un texto sea fiel al otro significa que las ideas y el sentido permanezca igual en los dos libros o en las dos obras, ¿no? Pero ¿qué es la transparencia idiomática? Eso suena un poco raro, ¿verdad? Bueno, la transparencia idiomática significa que el idioma meta debe sonar natural, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee una traducción, debería sonar natural, no debe sonar como así extraña, alada de los pelos, debe sonar de una manera en la que, pues, en la que la gente habla, ¿no? En la que uno le tiende a leer cosas escritas originalmente en ese idioma. Entonces, a ese respecto, pues en esta novela que se titula El mundo oculto, de Shamim Zarif, también le tengo mucho cariño a esta novela. Esta novela explora la problemática femenina y de género y el racismo en Sudáfrica en los años 50. Y personalmente, pues, a mí estos son temas que me tocan mucho
son temas muy importantes y lamentablemente todavía hoy en día esos temas están vigentes alrededor del mundo, ¿no? Y causan muchísimo dolor y mucha miseria a demasiada gente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues esa novela para mí, a mí siempre me pareció muy importante. Cuando yo la leí por primera vez, yo dije, wow, yo quiero traducir esta novela porque es una novela que me parece importante. Sin embargo, pues la autora, Shamim Sarif, que es una autora, ella es inglesa, ella trata todos estos temas tan fuertes, los trata de una manera muy femenina y muy fuerte al mismo tiempo. Okay. Bueno, pues estaba comentándoles de la novela del mundo oculto de Shamim Sarif, ¿no? Que pues trata estos temas femeninos y los problemas, ¿no? Los problemas de la mujer, los problemas de género y del racismo, ¿no? En Sudáfrica en los años 50, ¿no? En 1950, en esa década. Entonces, pues estos temas son muy importantes y lamentablemente siguen vigentes en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que sufre todavía la consecuencia de toda ese maltrato a la mujer y el problema del género y el racismo y todo eso en muchos países, ¿no? No solamente en Sudáfrica, ¿no? Entonces, pues esos son temas que a mí me tocan muy de cerca. Y, ¿sí? Sí, o sea, por aquí tienes unas cuantas preguntas. Pero ya iba a terminar. Okay. Podemos Sí, terminar primero, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues nada, quería decir pues que la lectura de la novela en inglés, de esta novela en inglés, es una lectura muy rica, muy así como es sabrosa, ¿no? Y cuando yo lo traduje, pues me dieron un espaldarazo buenísimo, ¿no? Unos amigos míos traductores que la leyeron después, ¿no? Yo se las pasé para que leyeran mi traducción, me dijeron que mi trabajo con esta novela era muy fiel, ¿no? Porque una persona me dijo que podía pasar de una línea en la novela original y pasar, o de un párrafo en la novela original y pasar al siguiente párrafo traducido por mí y que no se sentía ni que faltara nada ni nada, o sea que era muy fiel y además me dijeron que se siente tan natural que parece que la hubiese escrito yo. Entonces, bueno, eso es un espaldarazo muy bueno, ¿no? Eso le da a uno, pues, ganas de seguir trabajando y trabajando con cariño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que si uno está traduciendo a un autor y el autor tiene un estilo semejante al de uno, pues se le hace más fácil también, ¿verdad? Y si a uno le interesa el tema y el tema le parece, pues, importante y todo eso y le coge cariño al tema, pues entonces también uno va a hacer un trabajo mejor, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que la traducción fluya de manera natural, como ya lo dije, en el idioma meta o en el idioma de llegada. Entonces, lo que estamos buscando realmente es traducir las ideas, no las palabras, ¿no? Porque si una traducción uno lo hace palabra por palabra, pues empieza a sonar mal. Y si suena mal, pues no es una buena traducción, ¿verdad? Entonces, bueno, lo peor que se puede hacer en traducción literaria es usar programas de traducción automática, ¿no? Porque si uno mete una palabra para ver una palabra sola, pues de repente ese programa está bien, pero si uno mete en el programa un trozo de texto, la traducción va a suceder palabra por palabra y entonces va a resultar en un texto completamente incoherente, ¿no? Que hay que editarlo exhaustivamente para recuperar la idea original. Entonces, ese proceso de edición requiere mucho tiempo, mucho más tiempo del que uno necesitaría para traducirlo sin ningún programa, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos programas mejores que otros, pero básicamente esos son buenos para traducir cosas legales, textos de negocios o textos técnicos, pero no se recomienda usar estos programas
para traducciones literarias, ¿no? Porque en las traducciones literarias es muy importante trabajar, como ya lo dije, con las sutilezas del idioma y con los distintos sentidos y con los distintos matices, ¿verdad? Que se deben procesar para producir una traducción, pues que sea transparente y fiel, ¿verdad? En el idioma de llegada. Así que, bueno, pues no sé ahora, eso era lo que yo les quería compartir hoy a ustedes. Y pues no sé si tendrán, como ya Pregunta. dijiste, hay Bueno, preguntas, aquí yo no las veo acá, sí, pero te las voy a decir. De verdad que les quiero dar las gracias a Susana Elera Martínez, Alexandra Castrillón, Omira Bellicio y toda nuestra audiencia que nos están acompañando el día de hoy. Así que, bueno, para empezar, la primera pregunta. Susana Hilera dice, excelente charla. Patricia, además de ser escritor, el traductor debe ser experto en el género literario en el que se está trabajando. bueno, mira, cualquier experto siempre va a tener igual una primera vez, ¿no? Eh, yo pienso que no está de más y no es malo ser experto y traducir en esa área o en ese, perdón, en ese género, ¿no? O sea, si una persona escribe novelas y traduce novelas, pues mira, está bien, pues es una cuestión de que es la narrativa, ¿no? O sea, está trabajando narrativa. Y pues si una persona es poeta y traduce lírica, pues tal vez se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Ahora, como lo acabo de decir ahorita, cada persona que haga algo de eso la primera vez no va a ser experto, pero se puede ir haciendo experto con el tiempo, ¿verdad? Entonces yo pienso que uno no debe tenerle miedo al proyecto, ¿no? Si uno se, ¿cómo se dice? Se prepara bien, pues uno puede hacer cualquier proyecto, ¿no? Todo Hay que posible. prepararse. Así es, yo también apoyo. Por supuesto que siempre es no está de más, ¿verdad? Y siempre existe un poquito de miedo, pero Bueno, pero el que ese es el no se desafío. arriesga, ni pierde ni gana. Así que se Sí, pero apoya. justamente ese es el desafío y eso es la parte chévere del asunto, ¿no? También, creo yo. Alexandra Castrillón, ¿cómo se logra transmitir el estilo del autor al llevar su obra a un nuevo idioma? Bueno, para eso yo, de la manera en la que yo lo veo es que uno tiene que tener esa empatía con ese autor, ¿verdad? Tiene que tener empatía con el autor y tiene que comenzar a entrar con el texto en una relación muy íntima con el texto. Y por eso es que uno tiene que hacer todas esas investigaciones. Y lo mejor que uno puede hacer es conocer sobre la vida del autor también, para entender por qué el autor escribe de cierta manera. Eso todo ayuda. Y entonces, pues cuando uno lo va a plasmar, ahí es donde entran todas esas cosas que uno aprende en la escuela de traducción, ¿no? Todas esas técnicas de traducción y todas esas técnicas de todas esas materias que uno tiene que tomar allí, ¿no? Eh, eso es bien importante. Por supuesto, también se puede lograr con mucha experiencia, pero bueno, la experiencia también pues toma mucho tiempo. Pero sí es muy importante entrar en una relación muy íntima con el texto y lo más cercana posible al escritor, ¿no? Cuando son escritores que ya no viven, pues se vuelve un poco más complicado, pero entonces igual uno puede investigar sobre la vida de ese autor, ¿no? Muy bien. Me imagino que entonces me pusiste un detective para el trabajo que te solicité. Más adelante te voy a hacer unas preguntas justamente que te tengo bajo la manga, pero en principio aquí Susana también nos pregunta, ¿cuándo la traducción es del inglés al español? ¿Cómo se maneja el tema regional, las expresiones propias de un país o los diferentes significados
que una palabra puede tener o viceversa. Bueno, sí, eso es lo que la gente llama el sabor local, ¿no? Yo personalmente no trabajo mucho con eso. Yo, las traducciones mías se parecen, por supuesto, también tienen algo de mi estilo cuando yo escribo, ¿no? O sea, yo plasmo lo que está diciendo el autor y yo lo plasmo, pero las palabras que están ahí son mías. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el autor en inglés dice que he threw it in the garbage can, ¿no? En el pipote de basura. Bueno, yo tengo una variedad de palabras que puedo usar para decir pipote de basura. Puedo decir tacho de basura, puedo decir pipote de basura, puedo decir zafacón, puedo decir tobo, puedo decir cubo, puedo decir una cantidad de papelera, hay muchos pipote, hay muchas palabras que se pueden usar. Entonces, al final, la palabra, pues, es la que yo escojo. Entonces, en el caso mío, yo tengo un estilo en la escritura que, pues, es un estilo como, no, me da miedo decir universal porque a la gente le ha puesto una mala imagen a eso, ¿no? Pero yo escribo de una manera en que es bien probable que una persona de Argentina lo entienda y de una persona de España lo entienda y una persona de México lo entienda, ¿verdad? Ahora, si uno quiere darle ese carácter regional, pues entonces el escritor argentino, el traductor argentino, pues va a traducir con el argot de Argentina y el traductor venezolano va a traducir con el argot venezolano y así, y entonces le van a dar ese sabor regional a esa traducción. Entonces va a ser una traducción que ya no va a ser a un español neutro o universal, sino que va a ser una traducción al español argentino porque se va a publicar en Argentina o porque la historia se desarrolla en Argentina y entonces pues ahí hay que aplicar eso de cualquier manera porque no sirve que si una historia que escribió alguien, qué sé yo, un japonés escribió una historia que se desarrolla en Argentina y vengo yo a hacer la traducción y la lleno de palabras venezolanas, eso no sirve, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que mantenerse en ese asunto, ¿no? Por Y hoy en ejemplo, día, ajá. y hoy en día también para agregar, que hoy tenemos mucha ayuda con los diccionarios regionalistas. Por ejemplo, tenemos el diccionario de americanismo específicamente, Sí. donde nos dicen las diferentes palabras que se utilizan en Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno. Sí, o sea, ayuda muchísimo a nivel de A mí traducción. me gusta mucho eso, sí, porque es que eso es lo que pasa también con el español, pues como se habla en tantos países, pues tiene tantas variantes para decir lo mismo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de animales y de verduras y cosas de esas, ¿no? También hay mucho. Ahora, por ejemplo, cuando Amanda Hale, una cosa aquí, cuando Amanda Hale escribe Mi dulce curiosidad, que se desarrolla en la Europa del Renacimiento y en Canadá, personalmente no quiero meterle una cantidad de argot venezolano a eso, porque no me siento cómoda haciéndolo. Yo me siento más cómoda, francamente, escribiéndolo de una manera un poco más universal, con la que la gente puede entender que eso pasó en el Renacimiento, que fue hace mucho tiempo, igual nadie hablaba como hablamos nosotros ahora. Y en Canadá, pues la gente no habla español. Entonces yo pues prefiero entonces que sea algo, y eso no significa que vaya a quedar estéril o falta de sabor o algo así. Si uno sabe usar el lenguaje, entonces uno sabe ponerle el sabor a donde hay que ponerle el sabor y sabe en dónde hacer los énfasis y todo eso, ¿no? Ahora, si uno quiere ser especialmente regionalista, porque qué sé yo, porque la novela, como ya dije, se desarrolla en Argentina, pues entonces lo más lógico es que tenga el lunfardo, ¿no?
y no le vamos a estar metiendo una cantidad de palabras de otro país que no tienen nada que ver con Argentina, ¿verdad? Pero sí, yo pienso, eso es lo que, yo aquí humildemente, eso es lo que yo pienso y de la manera en la que yo trabajo, ¿no? Mira, Todo tenemos depende de lo que se requiera. nuestra querida Dalan Ruiz Prada, quien también es escritora de cuentos infantiles y se ha especializado también en microrelatos. Nos dice, me parece interesante cuando hablas de esa fidelidad al texto original. Sin embargo, como escritora de microrelatos, se me ha dificultado encontrar a alguien que los traduzca en inglés, ya que estos contienen, por decirlo así, un doble sentido. ¿Cómo hace un traductor o qué estrategias tiene un traductor para poder trabajar en ese tipo de textos que mantienen una temática o un sentido bastante complejo? Bueno, bueno, yo misma tengo cuentos que son intraducibles. Eso también pasa. No todo hay que poder traducirlo. Pues esos son los retos y esas son las materias que la gente cursa cuando está estudiando y esos son las cosas que la experiencia te va dando. Tú vas viendo cómo solucionar una cosa o la otra. Por ejemplo, tú puedes hacer una sustitución por algo pues similar, una idea similar, que le dé el mismo sentido, porque lo que estamos buscando es el sentido, ¿verdad? Entonces, estamos buscando que el sentido original se mantenga. Y cuando son juegos de palabras, pues a veces no se pueden traducir. Mira, yo soy traductora y yo he escrito cuentos que no se pueden traducir y he escrito poemas que no se pueden traducir. ¿Por qué? Por ejemplo, yo escribo cuentos en forma de tautograma, que son esos cuentos en donde todas las palabras comienzan por la misma letra. Eso no se puede traducir. Por muy buen traductor que seas, no puedes traducir eso, porque ni siquiera las ideas las vas a poder traducir, porque no vas a poder encontrar una letra cualquiera en el otro idioma con la que puedas escribir el mismo cuento igualito. ¿Ves? Entonces sí hay cosas en las que uno tiene que saber soltar, ¿no? Pero hay otras en las que pues uno se pone y algo muy bueno también es estar en grupos de traducción y cosas de esas en las que tal vez una persona viene con una buena idea y la otra persona pues se beneficia de eso, ¿no? Pero básicamente sí, hay cosas que se pueden hacer, se pueden sustituir palabras también, si son juegos de palabras, se puede buscar un juego de palabras parecido, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, aquí, en esta novela, ellos hablan mucho de la comida. Entonces, estos son platos de la India, porque la historia es son dos mujeres indias, pero que viven en Sudáfrica. Entonces, pues una de ellas cocina y entonces, pues ahí salen cosas de comida y muy rico, porque yo salí corriendo a buscar un restaurante indio aquí a ver si podía comer algo de eso que salía en el libro que se veía divino. Pues la cosa es que ¿qué hice yo? Yo expliqué más o menos, dentro de la traducción, expliqué más o menos que tal palabra, ya no me acuerdo cuál era, eran unas especies de salchichas. Entonces yo puse la palabra y luego puse algo así como fulana colocó las salchichas en el sartén o en la sartén, no sé qué, junto con entonces las salchichas no sé qué, entonces le puse el nombre de ese plato, ¿ves? Entonces, pues, ese es el tipo de cosas, porque lo que uno siempre, repito, uno lo que quiere es el sentido, ¿no? El sentido Del texto. el sentido que el autor está queriendo expresar. Eso es lo Sí. más importante. Nelly Palma dice, excelente presentación, el trabajo de la traducción es un mundo muy interesante. Bernardo González Baradat, excelente charla, querida Patricia, me gustó tu comentario sobre el concepto de transparencia idiomática. Tomando eso como referencia, ¿cómo ves el oficio de la traducción en el futuro, considerando el uso de la inteligencia artificial? Un abrazo. Bueno, a mí no, cuando a mí a veces la gente me pregunta, mira, yo nunca he comprado un programa de esos de
traducción asistida, ¿no? Computarizado de traducción asistida. No, a mí personalmente no me gustan. Y por otro lado, Bernardo, tengo que decir que yo he tenido clientes que me han llegado y me han dicho, mira, tengo este libro y yo escribí el original en inglés, pero yo también escribí el original en español. Entonces, yo sé que está bien. Y yo solo quiero que tú lo revises un poquito, porque bueno, para alguna comita o alguna cosita así. Y cuando yo cogí el libro, yo no lo podía creer porque no tenía ningún sentido lo que estaba. Entonces yo le dije, mira, pero la persona que tradujo esto, no, fui yo. Y yo le dije, bueno, pero esto requiere mucha edición. Y si te cobro por la edición, por hora, te voy a tener que cobrar más que si te lo tradujera desde cero. Entonces, bueno, al final le saqué las cuentas, le hice un presupuesto y entonces ella entendió que la diferencia era considerable porque era algo así como la mitad lo que yo le iba a cobrar traduciéndoselo. Entonces le dije, esto parece traducido por una máquina y al final me dijo, bueno, sí, yo lo metí en Google Translate. Entonces yo dije, bueno, pero claro, no se puede. Entonces, yo creo que está bien lejos todavía en el futuro. Que se pueda usar esos programas de traducción para libros enteros así. O sea, tú puedes traducir una estrofa tú traduces una estrofa de una poesía y ya te sale una cosa rara. Tendrías que irte a traducir verso por verso. Y entonces en la poesía es una cosa tan increíble que es que las finezas son tantas y las metáforas son tantas que tú metes una metáfora ahí y te sale cualquier cosa absolutamente loca que no tiene nada que ver con lo que la persona está queriendo decir, ¿verdad? Entonces yo la verdad es que sí lo veo lejano, Bernardo. Yo están buenos los programas, como ya lo dije, los programas de traducción son buenos para cosas técnicas, para cosas financieras, y eso que ahí también hay metáforas a veces, ¿no? Hay que tener cuidado en esos, los documentos esos así de comercio y cosas así, los documentos legales, a veces esos tienen menos metáforas, pero porque esos van más al grano, pero en general sí hay metáforas metidas en documentos financieros y cosas así que el programa no lo va a entender, ¿no? Entonces, y mucho menos si vas a meter un libro de literatura en el que la persona se inspiró en algo, ¿no? Algo elevado o algo así, y entonces está escribiendo algo que de su manera de pensar, que puede ser más o menos retorcida, entonces tú no puedes meter eso ningún programa nunca va a poder hacer eso, nunca. Por eso justamente nuestra querida ahora Cecilia Colmenares pregunta cómo hacer con la rima. Bueno, yo acabo de traducir un libro que lo quiero publicar pronto. Son poemas alemanes para niños y ellos pues vienen con su propia rima, ¿no? Pero entonces tú buscas que rime, pero no tiene, si en el original rima en sion, por ejemplo, la canción y la oración, así, pues en español no tiene por qué ser así, puede rimar en ente o en ante o en i o en, ¿entiendes? O sea, la cosa es que que tenga ¿cómo se dice? Que fluya y que tenga esa melodía y esa cadencia, ¿no? Entonces puede tener la cadencia y vas a necesitar hacer una rima, pero no tiene que ser la rima los mismos, con el mismo sonido que tiene en el idioma original. Si lo logras hacer, pues mejor aún. Pero sí. Uh-huh. Mira, dentro de tu ponencia me llamó mucho la atención el tema del derecho de autor. Justamente lo que a mí me llevó a estudiar traducción fue el hecho justamente de desear mantener mis derechos de autor en la traducción hacia el inglés de mi novela. Y porque efectivamente no es igual presentarte como efectivamente lo hice, mi traducción para ser editada, a presentarte el libro
para ser traducido desde cero. Y quiero justamente que nos aclares ese punto, porque efectivamente incluso en español, o sea, cuando uno escribe en su idioma principal, nativo, normalmente nosotros escribimos, pero también tenemos a un editor. Entonces, ¿podrías establecer la diferencia de lo que son los derechos de autor como traductor o de los derechos de autor como editor, por favor? Bueno, los derechos del autor que escribe su novela, como la escribiste tú, son los derechos que tú, o sea, cuando tú registras tu obra, ¿verdad? En la oficina de copyright en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico es en el Departamento de Estado. Tú vas ahí, tú dices que lo que está escrito ahí es tuyo, que tú fuiste la primera persona que lo escribiste y que no contrataste a nadie para hacerlo porque es tu creación, ¿verdad? Entonces, tú tienes esos derechos, son tuyos. Ahora, cuando una persona te dice a ti, mira, yo quiero poner tu obra al alcance del público francés, de habla francesa, ¿no? Entonces, tú le estás cediendo los derechos de traducción a ese idioma, a esa persona, pero los derechos de tu obra original son tuyos. Entonces, esos derechos de traducción tú los estás cediendo durante un tiempo, a veces son contratos de 10 años o algo así, ¿verdad? Entonces, esa persona puede traducirla, pero si además lo quiere publicar, entonces tienes que cederle los derechos de publicación. Entonces, los contratos que hago yo son de traducción y publicación, ¿no? Los que cuando yo traduzco un libro de alguien, ¿no? Entonces, esa traducción es mía, porque esas palabras, como ya hice el ejemplo del pipote de basura y eso, pues esas palabras que yo escojo para poner ahí es mía. La historia es de otra persona. Y yo estoy escribiendo una historia de la mano de esa otra persona. Esa persona me está guiando para yo escribir una historia en otro idioma que va a ser el equivalente a esa historia en el idioma original. Pero entonces esa historia que yo estoy escribiendo ahí, pues es una historia que tiene las palabras mías que yo escogí. Por lo tanto, por eso es que es tan importante, ¿no? Poner el nombre, ay, ¿cómo es la cosa? Aquí. Poner el nombre del traductor en la página en la cubierta del libro. Es muy importante eso, porque la obra es de la persona que la escribe. Entonces, por ejemplo, cuando se venzan los derechos de publicación de este libro, que yo publico además, porque yo los publiqué con mi propia editorial boutique que yo tengo, cuando se venzan esos derechos, entonces otra persona puede traducir también si le compra los derechos o le pide los derechos al autor. Lo que no puede hacer es usar mi traducción. Si una persona luego lo traduce desde cero, pues entonces está bien. Y también tiene sus derechos sobre la novela que tradujo esa persona, que no va a quedar igual a la mía, porque todo el mundo traduce un poquito diferente, ¿verdad? Bueno, entonces eso es. Entonces es muy importante recordar que la persona que lo escribe, la persona que hace ese arte, es la persona que debe mantener los derechos sobre su obra. Mira, Alexandra Castrillón, aportando sobre el tema que pregunta Bernardo González Baradat. Como ingeniera de sistemas que he estudiado mucho inteligencia artificial, creo que un traductor basado en esta tecnología puede aprender el estilo del autor si tiene una base de libros suficientes en ambos idiomas. A la inteligencia artificial no se le ha entrenado a partir de un diccionario, se le proveen los libros para que aprenda las relaciones de las ideas en el contexto de lo que expresan. La idea, así que al menos no logro leer parte del comentario, así que todos están invitados a seguirlos en Filbex.
Carlos Alberto Montaño Mejía dice que la traducción de la poesía, en mi caso, me ha costado trabajo. Es un género que me cuesta la rima y el sentido. Carlos Alberto Montaño, por cierto, es un gran poeta que ha publicado ya 10 libros aproximadamente. Pero en fin, este es un tema que quizás podríamos hacer un segundo capítulo, porque Claro ya que el sí. tiempo ha volado y todavía tenemos la presentación de Alejandro y de Ahora se sigue, aparte de una pequeña sorpresa que hemos preparado para todos ustedes al final del programa. Así que, con tu permiso, voy a llamar entonces a nuestro querido Alejandro, ¿ok? Muchas gracias. Quédate, Chévere. por favor, que todavía nos toca despedirnos, ¿sí? Sí, sí. Ok. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buena la Feliz. presentación de Patricia. Aprendí muchas Divino. cosas. Así es, creo que todos aprendimos muchísimo. Así que bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Yo les traigo, relacionado con la traducción, una anécdota un poco inspirada en un hecho real, pero es mejor que, como el tiempo es tan apremiante, ya me lance al ruedo. Pero antes de lanzarme al ruedo, indico que aquí hay muchas expresiones un poco localizadas en Venezuela, pero van a ser muy fáciles de interpretar para tantos amigos de otros países, porque ya nos hemos mezclado tanto que seguro lo van a sentir como propio. Así que voy. El título de esta anécdota se llama Almuerzo durante el vuelo 714 de Soberana de Aviación, Compañía Anónima. La traducción de nombres de bebidas nacionales y comidas criollas que presento a continuación está inspirada en una historia verídica. Con el fin de no quedar comprometido en una tajaperro legal, quien escribe decidió cambiar algunas cosas, pero dejo constancia que los hechos no pertenecen al mundo de la ficción, ya que fui testigo de primera fila. Aquí voy con la anécdota. La azafata y el sobrecargo anunciaron por el altavoz de la aeronave lo que todos estábamos esperando. El vuelo 714 de Sovaca, Soberana de Aviación, Compañía Anónima, su capitán, Gumercindo Pajonales, y la tripulación sumando, tiene el gusto de anunciarles lo que estaremos sirviendo al almuerzo, indicó la atractiva hermosa. Luego el sobrecargo agregó: Sovaca cuenta para hoy con una surtida lista de bebidas tradicionales y 3 opciones para el disfrute de nuestra gastronomía nacional. 2 segundos más tarde, la azafata reveló: de bebidas estaremos ofreciendo carato de maíz, papelón con limón, chicha de arroz y 3 en 1. Para la comida tendremos las opciones de chorizo carupanero, pechuga de polla y punta de trasero. Lo vuelvo a indicar. Tenemos de bebida carato de maíz, papelón con limón, chicha de arroz, 3 y 3 en 1. Y para comida tendremos chorizo carupanero, pechuga de pollo y punta de trasero. Un turista norteamericano cercano a mi puesto, quien no hablaba español, intentó averiguar de qué se trataban esas extrañas bebidas, preguntándole al sobrecargo: Sir, would you please explain to me what those beverages are? Dijo el foráneo. El caballero uniformado amablemente contestó: This fermented drink is called corn karat. The brown juice is the famous big paper with lemon. The creamy one is rice milkshake. And finally, the red beverage is known as a 3-in-1. El extranjero dirigió su mirada a la azafata y rogó que le tradujera lo que había para el almuerzo. La guapa tripulante
lo consintió señalando: For lunch, we have the Carupaniran sausage. Additionally, we are offering chicken chest. And the last option is our delicious point of us. El gringo quedó tan desconcertado que prefirió buscar una pequeña botella de agua mineral y una barra de granola que guardaba en su morral. Siempre tan brillante. Muchísimas gracias, querido amigo. Así que bueno, ya también vamos ahora a llamar a nuestra querida Aura Cecilia Colmenares para que nos deleite con su espacio de poesías. Hola, buenas noches. Un placer todo lo que hablaste, Patricia, de verdad. Un placer de información, de todo. Bueno, siempre autores venezolanos. Luis Alberto Crespo nació en Carora, en el estado Lara, en 1941. Es poeta, ensayista, periodista cultural, director y fundador de suplementos y revistas literarias. Ha sido traductor de René Char y Eugène Guillevic, que son poetas franceses, ensayista y crítico y cronista. Sus poemas han sido difundidos en antologías nacionales y extranjeras y traducidos a varios idiomas. Por el poco tiempo que tenemos, me voy directo a lo que voy a leer. Iba una vez en un vuelo de Caracas, de Venezuela a alguna parte, en una línea aérea venezolana que tenían, bueno, como las líneas aéreas, las revistas que estaban en el avión. Y resulta que Luis Alberto, a quien conozco y respeto muchísimo, había escrito algo sobre el caballo criollo venezolano. Miren aquí hay una cuestión de caballos. Honro, quiero y mi vida ha estado muy, muy ligada al caballo. Bueno, entonces se llama Lo dice su relincho. Los asirios le atribuyeron condición de pájaro y en Babilonia competían con toros alados. El caballo sería un camino, un medio de transporte, una orden y un cómplice de la libertad. Después de la colonia, de la primera Venezuela moderna, a la que acercó montañas y llanos, valles y costas, aligeró el tráfago del agua, el acarreo de la cría, aseguró la proliferación del pueblo pastor. El caballo sería la prolongación de la lanza del indio, del negro y del mestizo de ambos, y del europeo en la guerra del libertador Simón Bolívar. Es el mismo que veíamos en el fulgor, en el espejismo, en la historia. El tiempo y la agresión de la intemperie, las pestes, la pobreza y la escasez de pasto y el agua han achicado su alzada, de natural breve como la de sus ancestros orientales, pero acrecentado su fortaleza, su resistencia y su orgullo. No alcanza el 1,43 m de alzada. Sin embargo, basta para ajustarlo y exigirle corazón de pedernal para olvidar su falso desaliño. Estará presto a alcanzarle un accesible, a batirse con la espina y el pantano, a resistir el envión del toro bajo el yugo del lazo, a merodear entre sus cuernos y a cumplir la orden del jinete de medirse con su carrera para que el hombre lo derribe. Todavía después tiene furia para arrear largamente, desde que lo ensillaron cuando aún no amanecía, o volverse de un viaje por montes, ríos y pueblos, alimentándose con unas mechas pálidas de hierba, sudoroso, hincado por la espuela, el mirar fijo en lo lejano, ensayando el paso llano, el pasitrote, envalentonado frente a la res mañosa y frente al caño hondo, cuyas corrientes aparta con su pecho y con su raza, como grita un golpe llanero en el arpa de una fiesta. Caballo es en todo, en la violencia y el sosiego, en la historia y la fantasía. Ningún otro ser aviva tanta emoción. El pueblo lo celebra en su copla y en el jolgorio de los toros coleados. El hombre pisa con sus cascos el infinito.
lo detiene cerca de lo que más ama, lo incluye entre sus privilegios y lo sueña, lo transfigura el verso, la escritura, la imagen. Un caballo corre en el blasón de nuestra soberanía. Nada se parece tanto a Venezuela como un caballo libre. Que algún día cuidemos su existencia y resguardemos su apariencia, quieren muchos venezolanos, para salvarlo como raza. Ese es el testigo y partícipe de nuestra historia desde hace 500 años. Lo dice su relincho. Como siempre. Que era 1992. Esto lo escribió al momento que se cumplían 500 años del descubrimiento de América. Por eso habla de los 500 años, lo dice su relincho. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les cuento a todos ahora que este ha sido, o esto es nuestro último programa por este año. Así que para darles la bienvenida a diciembre y a la Navidad, los quiero dejar ya con un hermoso cuento que nuestra querida Nelly Palma nos ha preparado para ya sentirnos en estas fechas tan especiales, ¿ok? Y bueno, Filbex le quiere dar también su espacio, le cede su espacio a las otras actividades que tenemos desde Mi Libro Hispano. Así que por favor, no dejen de ver la página de Mi Libro Hispano y no dejen de chequear nuestro Instagram de Mi Libro Hispano para seguir viendo qué es las actividades que están por venir. Así que bueno, por acá estamos. Hola a todos, mi nombre es Nelly Palma. Les he traído un nuevo cuento navideño de mi autoría. Se titula Un arbolito para Navidad. Una mañana decembrina, sentado a la orilla del río que cruzaba su bosque, el conejo Benjamín recordaba las Navidades compartidas con su familia. Recordaba su casa llena de risas, regalos y del aroma de la cena navideña que su mamá preparaba para la Nochebuena. Ese diciembre, el corazón de Benjamín estaba triste. Su familia no podría venir a celebrar la Navidad con él. De repente, un ruido llamó su atención. El río había traído a sus pies un hermoso pino, frondoso y de un verdor cautivante. Despedía ese olor dulce que acompañaba las Navidades de su infancia. Sin perder tiempo, Benjamín sacó el árbol del río, lo puso de pie para asegurarse de que estaba en buen estado y dejó escurrir el agua que lo bañaba. ¿Quién lo diría?, pensó el conejito. Sí tendré una Navidad especial con este hermoso árbol alegrando mi madriguera. Entusiasmado partió el conejo Benjamín de regreso a casa con su nuevo árbol, planeando decorarlo con bambalinas de colores, luces parpadeantes y una gran estrella. De camino a casa se consiguió con su amiga la ardilla, quien se alegró mucho de verle. Al notar el árbol que con tanto orgullo cargaba el conejito, la ardilla le preguntó: ¿Dónde conseguiste ese árbol? El bosque de pinos quedó devastado con los incendios que hubo durante el verano. Nadie en nuestro bosque tiene un arbolito para decorar esta Navidad. El río lo arrastró hasta mis pies. Es hermoso, ¿verdad?, dijo alegre Benjamín. Es el árbol más grande que he visto, contestó la ardilla. Toma una rama, dijo Benjamín, mientras le regalaba una rama de su árbol a la ardilla. Puedes hacer un adorno de Navidad con ella. La ardilla, emocionada, aceptó el regalo y entre carreras y saltos se fue a contarle a su mamá. Cansado de tanto caminar, Benjamín se sentó un rato sobre el pasto. Junto a él se sentó el oso Roberto, amigo de la infancia de Benjamín. El conejito le contó a Roberto cómo había conseguido el árbol a la orilla del río. El oso escuchó asombrado. Con los recuerdos de la niñez en la mente, Benjamín le regaló una rama de su árbol a Roberto y le envió sus buenos deseos a la familia de su amigo. Lo mismo ocurrió cuando Benjamín se encontró con la mariposa, el loro, el mono y el lagarto. A cada uno le regaló una rama de su árbol. Tanto los vio alegrarse que decidió tocar la puerta de cada uno de los animales del bosque para regalarles una rama de su árbol. Al llegar a su casa, del gran árbol solo quedaba una pequeña rama. Benjamín volvió a sentirse solo y triste. En ese momento, alguien tocó a su puerta.
Sus amigos agradecidos habían llegado cargados con dulces, nueces, frutas y regalos para compartir. Entraron a la madriguera de Benjamín cantando alegres villancicos. Benjamín adornó la mesa con su rama del pino y disfrutó del cariño de sus amigos en una Navidad diferente y hermosa. Les deseo una feliz Navidad y lo mejor para el año nuevo. De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, por acá, el equipo completo que ha estado con ustedes esta noche. Gracias, Patricia. Gracias a Cecilia y a Alejandro, que durante todo un año han estado aquí conmigo. Y a toda nuestra audiencia, Susana, Dala, Alexandra, Castrillón y del resto de autores que siempre están siguiendo lo que hacemos desde Filbex o Mira. A todos, mil gracias, mil bendiciones y bueno, espero de verdad que nos sigan acompañando a partir del mes de enero con esta hermosa programación que vamos a preparar para todos ustedes. Muchas gracias por haberme invitado y feliz Navidad para todos y seguimos en contacto. Feliz Navidad para todos también. Saludos. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, Nabli, por todo el año. Sí, muchas gracias, Nabli, por tu actividad y tu liderazgo. A ustedes. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos estamos viendo pronto. Bye, bye. 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 Chao.